Es un gusto estar nuevamente con ustedes a través de las pantallas de TVO en un nuevo programa de análisis ciudadano. Saludamos a las comunidades de Peumo, Las Cabras, Santa Cruz y San Vicente que nos siguen a través de esta señal. En este ciclo del análisis ciudadano hemos estado dando una mirada de cómo somos como ciudadanos, cómo nos comportamos, cuál es nuestro comportamiento cívico, cuáles son nuestras deficiencias, cuáles son nuestras fortalezas. Y hoy día vamos a seguir un poco haciendo este análisis desde el contexto histórico. Y para eso tenemos un destacado investigador de lo que es nuestra historia, de lo que han sido nuestras tradiciones, nuestras familias. Y le vamos a dar una cordial bienvenida a don Patricio Lobo. Darle las gracias porque está acá. Usted actualmente está ocupando el cargo de director de la Escuela de Educación de Adultos, pero lo conocemos también a través de su formación como profesor de lenguaje y comunicación y sobre todo por esta actividad de investigación que hace. ¿Cómo está, don Patricio? Muy bien, María Elena, ¿cómo estás tú? Bien, bien, gracias, un gusto tenerlo por acá. Igualmente también un saludo muy afectuoso a todas las personas que están mirando este programa. Patricio, cuando conocemos de su historia y sabemos que no es un sanvicentano, nosotros nos vanagloriamos los sanvicentanos de nuestra historia, tenemos incluso un programa acá en el canal en el cual hablamos de nuestras tradiciones y vemos que viene alguien de afuera y se encanta y nos escribe libros de lo que es nuestra historia. Cuéntenos un poco, ¿usted de dónde viene? Bueno, yo nací en la comuna de Rinconada de los Andes y estudié en Santiago, en la Universidad de Chile. Ahí me titulé de profesor y el primer trabajo que logré fue acá en San Vicente de Tahuatahua. ¿Postula a través de los medios de comunicación? ¿Se encuentra con esta...? Mire, la verdad que en ese tiempo yo, por ejemplo, no tenía idea dónde quedaba San Vicente. Y compré un mapa Copec en ese tiempo, un mapa Copec. Sí. Y ahí empecé a buscar San Vicente de Tahuatahua y hasta que lo encontré. Y vine a Rancagua porque uno tenía que venir a la Secretaría Ministerial, igual que ahora, y me mandaron acá. Y aquí me he quedado todos estos 37 años ya. Se encantó con San Vicente. Exacto. Sí. Acá formó su familia. Sí, acá tengo mi señora, mi hija. Y, ¿Su señora es sanvicentana? Sí, de Monte Lorenzo. Sí. Y bueno, la verdad de las cosas es que no es sorprendente que alguien se venga a quedar a San Vicente porque San Vicente de Tahuatahua es un pueblo de inmigrantes. Aquí han llegado muchas personas de todo el territorio nacional, del extranjero, y se han radicado acá y se han quedado a vivir para siempre. Así es. Y yo soy uno de ellos. Entonces yo me siento muy bien. Y espero, bueno, ya estoy próximo a jubilar, estoy trabajando en el Liceo Bicentenario Ignacio Carrera Pinto y espero terminar ahí mi carrera. Así que ya nos queda poco. Así es. Sí. Pero lo que sí es sorprendente, Patricio, es que usted, esa motivación que nosotros vimos en usted, en la cual se dedica a investigar nuestra historia, a fundamentar, digamos, en una base teórica y en la cual usted nos ha ido contando cómo somos, de dónde venimos, cuáles fueron nuestras primeras familias. ¿De dónde surge ese interés? Mire, la verdad las cosas que me di cuenta que hay muchas cosas que parecen ser y no lo son. Partiendo por el mismo nombre de la comuna. La comuna se llama San Vicente. Así es. Así aparece en la creación, en el certificado de creación, en la ley que la creó, y no sé por qué razón todo el mundo la conoce como San Vicente de Tahuatahua, y no se llama así, se llama Comuna de San Vicente. Lo que sí, la cabecera principal de la comuna, que es la ciudad, se llama San Vicente de Tahuatahua. Entonces ahí hay una equivocación. También me di cuenta, por ejemplo, que los colegios celebran su aniversario en fechas que no tienen nada que ver con la creación. Con su creación. El liceo, por ejemplo, celebra el aniversario en la segunda o tercera semana de septiembre y fue creado en el mes de julio. Ya.
el Colegio El Salvador empezó a funcionar en el mes de marzo y también celebra en este tiempo, celebra su aniversario. Y el Colegio Santa Inés también, y fue creado un 21 de mayo. Entonces, ese tipo de cosas me llamaron la atención, como también los nombres indígenas que tienen los pueblos, los poblados, las comunidades tienen esos nombres que son tan llamativos. Entonces me causó cuidado ese detalle y por ahí yo creo que me entusiasmé en investigar la historia de San Vicente. Pero ya antes había hecho algunos trabajos de investigación cuando estuve estudiando en la universidad. Ajá. Entonces, claro, uno cuando está joven a veces no se da cuenta de las cosas que hace, pero después como que le toma la importancia. Por ejemplo, me acuerdo que yo le presenté a la profesora, la catedrática, le presenté un estudio sobre la influencia del 5 mágico en las obras de Federico García Lorca, que es un escritor español. Entonces, le entregué el trabajo y como a las 2 semanas me llamaron a una reunión. Entonces habían varios catedráticos y estaban preocupados ellos porque ellos estaban haciendo ese mismo trabajo. Entonces en un principio pensaron que yo les estaba copiando. O que de alguna manera había obtenido la información. Ajá. Pero después se sorprendieron al ver que lo que ellos estaban haciendo era lo mismo que yo les había presentado. Entonces ahí me felicitaron y bueno, ese es un pequeño detalle que me llamó la atención, pero yo ya estaba en ese tiempo con las condiciones necesarias para hacer trabajos de investigación. Después hice otros trabajos relacionados con la literatura en la universidad y fueron muy bien valorados. Sí, evaluados, sí, muy bien, buenas notas. Y por eso ya después me empecé a dedicar a la investigación. Y en la investigación he estado todo el tiempo del trabajo profesional, lo he dedicado a eso, a distintas cosas. Algunas personas se acuerdan, por ejemplo, que en la Feria del Mundo Joven presentamos un trabajo con los alumnos relacionado con los nombres que reciben algunos personajes y que les llamó mucho la atención. La cantidad de nombres que tiene, por ejemplo, el diablo, que es el demonio, el sobao, el diantre, Belcebú, etcétera, etcétera. Y ahí hicimos unos listados que tenían, esos personajes tenían más de 100 nombres, igual que el borracho. Todos le llaman el curado, ¿cierto? Ebrio, etcétera, etcétera. También como unos 120 nombres que tenían. Y muchos profesores en ese tiempo me felicitaron y hasta el día de hoy se acuerdan que se hizo ese trabajo. Y que de alguna manera también fue como precursor tal vez de lo que es este aprendizaje constructivista que hoy día está muy en boga y que tiene que ver con esas metodologías suyas. Sí, pues. Y los sanvicentanos tienen características propias que son distintas a las de otros pueblos de la región y del país. Y también tienen su lenguaje propio. ¿Y qué características propias nos ve usted como sanvicentano a través de la historia? Bueno, en primer lugar que los sanvicentanos son muy solidarios con los extranjeros, con los inmigrantes. De hecho, San Vicente se ha formado prácticamente con los inmigrantes, partiendo desde el primer grupo que trajo el cura Antonio Zúñiga, que era un cura de Peumo. Entonces el cura convocó a 42 familias y los trajo para instalarlos en Peumo, pero ahí tuvo problemas con los indígenas que estaban dirigidos por el cacique Catrileo, entonces no los pudo instalar en Peumo y lo tuvo que instalar en las afueras de lo que era los dominios de la iglesia en ese tiempo, de la parroquia de Peumo, y por eso los dejó un poco más allá de Toquigua, y después a ese lugar se le empezó a llamar lo de Zúñiga, porque venían unos sobrinos de él que quedaron con varias hectáreas. Entonces, y al final quedó como lo Zúñiga y ahora Zúñiga. Pero ese es el origen. Después han llegado una serie de colonias, en la misma colonia Pedro Aguirre Cerda del Tambo,
se convocaron 90 colonos para poblar todas esas tierras que eran de la hacienda El Tambo de don Francisco Joglar de la Brida, la colonia González Videla de la Rinconada. Otros inmigrantes son los españoles, porque los españoles llegaron en el tiempo de la conquista y todavía quedan algunos descendientes de esos primeros conquistadores, pero después de la guerra civil en España y de las guerras mundiales, llegaron muchos españoles acá a San Vicente y hoy bueno, ya la mayoría han fallecido, pero quedan sus descendientes y fueron personas muy trabajadoras, muy pujantes y que lograron tener un buen pasar económico y un buen pasar familiar también aquí en la comuna. Entonces yo creo que el premio, después de haber cruzado el mundo y llegar acá a establecerse, formar familia, fue muy beneficioso para ellos. Llegaron también en 1907 los árabes, como 200 familias árabes. Todavía quedan descendientes. Sí. Entonces los árabes también eran comerciantes que andaban por los campos vendiendo, y ahí tenemos una característica. Una de las características de los sanvicentanos es que yo también soy sanvicentano, somos todos comerciantes. Yo creo que no hay nadie que no haya vendido algo en su vida. Hay mucha gente que ahora vende por internet, venden ropa, venden joyas, diferentes artículos, pero antes también las señoras vendían el pan amasado, la gallinita de campo, los huevos, los quesos. Las flores, las paltas. Pero el principal, digamos, la principal producción que tenían los sanvicentanos antiguos era la chicha, el aguardiente, el chacolí. Hay una gran cantidad, pero es impresionante el número de sanvicentanos alrededor del año 1900 que en distintos lugares de la comuna producían alcohol. Incluso están registrados en los libros que hablan sobre la destilería y sobre el alcohol. Esa era una de las entradas económicas bastante importantes. Y Patricia, y dentro de eso, una de las, a lo mejor de las cosas que estamos como al debe es tener, digamos, como algo que nos identifique como comuna. Porque si bien es cierto, por ejemplo, en Peumo se caracteriza por la palta, tenemos zonas como en la cual la greda lo hace como tradicional, en Talca está el tema del chancho, y aquí en San Vicente, como tenemos esta historia que usted cuenta, ¿qué siente usted que sería como lo típico, lo que nos caracterizaría desde el punto de vista incluso turístico? Sí, acá en San Vicente hay un elemento que no tienen los demás países de América. Y es que San Vicente, Cuchipuy, es el cementerio más antiguo de Chile. Los seres humanos que recorrieron todo el mundo en su evolución, en su trayecto hacia distintos sectores, cuando llegaron a América, definitivamente llegaron al lado argentino y a través del río Atuel, que queda frente a San Rafael, Malargüe, cruzaron para este lado en las cercanías de las Termas del Flaco, llegaron al río Azufre, después al Tinguiririca, que está en San Fernando, y de ahí llegaron al estero Zamorano y después a la laguna de Tahuatahua, y aquí se quedaron. Entonces no hay ningún lugar en Chile que sea más antiguo que este. Entonces yo siempre he dicho, en Cuchipuy nació Chile socialmente. Ahí llegaron los primeros seres humanos. Entonces aquí se podría hacer un turismo culto, enfocado desde el punto de vista de la arqueología, ya que tenemos estos primeros habitantes. Pero también tenemos otro elemento que es el elemento paleontológico, que son los grandes animales extintos que ya no existen, pero que estuvieron acá en los alrededores de la laguna, como son los mastodontes, los ciervos americanos, el caballo americano, la tagua gigante. Hay un investigador joven que encontró los huesos de una tagua gigante.
Entonces, esta laguna fue muy importante y la información que nos puede entregar puede datar pero de millones de años, porque hay otro elemento también que es mucho más antiguo y que son el cementerio de moluscos que hay en El Salvador. En el sector de El Salvador casi todo el cerro tiene conchas de almeja y de amonites. Sí. Y esos animales murieron hace más de 50 millones de años. Entonces, a mí me da la impresión que todo ese sector era un sector costero. Y hace 50 millones de años cayó un meteorito a la Tierra, en lo que es hoy la península de Yucatán, y cambió el eje de la Tierra. Entonces, el eje que estaba recto se la dio, y eso provocó el cambio de las aguas, de los océanos, y nació la cordillera de los Andes. Entonces, si uno se fija bien, se va a dar cuenta que pisadas de animales prehistóricos hay aquí en San Vicente, de mastodontes, dinosaurios en las termas del Flaco, y si sigue la línea va a encontrar restos de este mismo tipo. En Malargüe, al otro lado de la cordillera, están las mismas pisadas, y sigue hasta Buenos Aires. Entonces me da la impresión, como le digo, por esa razón, que eso sería la costa donde vivían estos animales. Y lo otro que me da la impresión que por el sector de San José de Pataguas, por ahí llegaban los ríos al mar. Y ahí están como las huellas. Y ahí, digamos, como sociedad, ¿cuáles han sido las dificultades como para no sistematizar o darle una preponderancia, digamos, a este espacio que cuenta ahí? Porque si bien es cierto, hay un grupo como los Añañucas que los chiquillos han estado rescatando, que le están dando también un sentido turístico, histórico, ecológico a todo ese sector, pero si bien es cierto, en cualquier otra comunidad estarían explotando eso años luz de lo que tenemos nosotros hoy día acá. Entonces, ¿cómo lo ve usted? ¿Siente que debemos mantenerlo así? Sí, mire, yo creo que nosotros deberíamos copiar lo que pasa en Europa. Claro que los europeos tienen 2000 años de evolución y nosotros tenemos solamente 500 años desde que llegaron los conquistadores. Entonces, estamos a 1500 años de diferencia. Entonces, a nosotros nos falta mayor desarrollo cultural. Y eso es lo que, digamos, no se trata de un problema educacional, sino que se trata de un problema cultural, que cambiemos la mentalidad. ¿De inversión, dice usted, además? Claro. ¿O prioridad en la inversión? Sí, voy a dar un ejemplo. Por ejemplo, en Europa, la mayoría de los europeos no roban. No hacen eso, por ejemplo, si ellos ocupan un pasaje para ir en tren, y aunque nadie se los revise, ellos saben que ese boleto se usó y no lo vuelven a ocupar. Pero el chileno es distinto. El chileno, si puede ocupar el mismo boleto 20 veces, lo va a ocupar porque su nivel de desarrollo cultural no está muy avanzado en algunas cosas, en otras sí. Entonces, eso es lo que nos falta a nosotros los sanvicentanos. Cuidar lo que tenemos y promoverlo. Porque aquí a San Vicente ha venido mucha gente, han venido muchos investigadores y se llevan las cosas. Y las cosas no vuelven para acá. No. Entonces, por eso es admirable lo que están haciendo estos jóvenes de Añañuca, que le dieron vida al museo y lo tienen tan en buenas condiciones como está hasta el día de hoy. Yo creo que ellos sí han tenido una excelente conciencia cultural, porque han preservado todo lo que es importante para nosotros. Pero también el museo no debe ser solamente una sala de exposiciones, sino que debe ser un lugar donde las personas investiguen. Eso es lo que hace falta, investigación. La laguna de Tahuatahua tiene mucho que dar, pero yo digo que desgraciadamente el cementerio de Cuchipuy ha tenido mala suerte. Porque miren lo que ha pasado. Por encima del cementerio de Cuchipuy, en los años 40, el dueño del fondo plantó olivos.
Entonces en el cerrito donde está el cementerio, hay olivos y los olivos no son originarios de acá. Después pasó el camino público por encima y ahí descubrieron que estaban esas osamentas. Sí. Pasaron un canal por ahí mismo. Pasó la postación eléctrica y la instalación de las redes de agua potable hace poco tiempo atrás. Entonces ya tenemos varias intervenciones. En los años 80 también, no sé a quién se le ocurrió empezar a meterle retroexcavadora al cerrillo y le sacó un pedazo bastante grande porque es de maicillo. Entonces el maicillo lo ocuparon para relleno de los caminos. Hace poco tiempo atrás también una persona compró el sector y le metió retroexcavadora para hacer un camino al lado del camino público. Entonces yo no sé para qué le metió retroexcavadora al cerro y borró varios de los antecedentes arqueológicos que habían ahí. Y eso no estaba nunca protegido. No estaba nunca protegido. Y ahora, en este último tiempo, las personas que han comprado los terrenos han deforestado todo. Han cortado los boldos, las quebradas que en tiempos prehistóricos traían agua, ya han borrado todos los vestigios de actividad humana que hay ahí en el sector. Entonces, cuando uno reclama, ellos se escudan y señalan que no han borrado nada. Incluso había un mirador muy bonito y ahora lo emparejaron. Yo no he ido este último tiempo, pero me da la impresión que ese mirador, que era bien importante, van a construir una casa ahí. Ajá. Entonces ya todo eso se ha ido perdiendo. Y lo otro es que casi toda la gente se ha ido amontonando alrededor del cementerio y lo están estrechando cada día más. Entonces no hay una mayor preocupación. Ahora, no sé si las autoridades habrán presentado algún proyecto para describir en qué consiste el cementerio de Cuchipuy, pero uno va para allá y no encuentra nada. Nada. Hay un techo que es bastante bonito y está en buenas condiciones, pero no hay una información detallada de lo que significa el cementerio de Cuchipuy. Entonces imagínense usted, si los chilenos nacimos aquí en San Vicente, deberíamos darle un mayor realce. Sí. Y eso es lo que nos falta a nosotros. Esa identidad, ¿no? Sí. Y eso tiene que partir por no sé, uno siempre le echa la culpa a las autoridades, pero yo creo que por los mismos sanvicentanos. Por todos, ¿no? Sí. Es compromiso de todos. El pueblo que deja hacer, sí. Porque ya la gente, por ejemplo, si hay personas cortando los árboles, hay unos boldos que deben tener como 500 años. Entonces, si la gente los ve que alguien los está cortando, piensa, claro, le da lo mismo, piensa que tienen autorización de alguien. Claro. Que a lo mejor CONAF les dio autorización y la gente que va a deforestar y que pasa retroexcavadora por encima de todo o que convierte esos bosques en carbón, entonces piensa que lo están haciendo bien. Claro. Bueno, son las cosas, como le digo, falta desarrollo cultural en ese sentido, en el sentido de cuidar lo que nosotros tenemos. Patricio, y bueno, eso es como dentro de la parte histórica arqueológica y dentro de esta parte histórica social, digamos, un poco sociológica de los sanvicentanos. ¿Qué comportamientos ve usted hoy día de nosotros como sanvicentanos que digamos que tengan que ver con nuestra historia? Por un lado decía que éramos comerciantes, pero en relación al comportamiento cívico. Porque, por ejemplo, disculpe, tenemos, por ejemplo, a través de la historia la influencia de la mujer, ¿no? Porque nuestra ciudad es fundada por una mujer. Sí. Luego también, si nos comparamos con nuestras localidades vecinas, fuimos pioneros a lo mejor en tener una alcaldesa mujer. Sí. Un poco desde ese punto de vista, ¿cuál es su análisis? Bueno, San Vicente es un poco más evolucionado que otras ciudades en ese sentido, porque el rol de la mujer ha sido siempre marcado y las mujeres han actuado
y han hecho valer sus derechos como personas humanas. Y en ese sentido, como le digo, las sanvicentanas han avanzado mucho más que otros pueblos. Bueno, partiendo de doña María del Carmen Gallegos, que fundó esta ciudad, que fue una obra admirable, porque me da la impresión que es la única comuna o ciudad que fue fundada por una mujer en Chile, porque las mujeres siempre, la verdad, las cosas que han estado relegadas a segundo lugar, entonces que una mujer tome la iniciativa para fundar un pueblo es algo extraordinario que ocurrió en la historia nuestra. Y nosotros ahí también estamos un poco al debe como sociedad en resaltar este hecho, porque si bien es cierto hoy día en que tenemos el Ministerio de la Mujer, como por primera vez, ya en la cual se está tratando de lograr esta equidad entre el hombre y la mujer. También no, como sanvicentanos, nos hemos comprometido en, digamos, eso. O sea, si vemos la historia de Chile, vemos que la única ciudad formada por una mujer fue San Vicente. Sí, y la mujer aquí en San Vicente, bueno, hay un dato también que es bien interesante. Fíjese usted que cuando llegaron los árabes acá a San Vicente en 1907, los árabes se caracterizaban por no mezclarse con otras culturas, porque ellos se sentían que eran una cultura superior, porque ellos colonizaron todo el sector del Mediterráneo. Entonces, cuando llegan acá, ellos vienen con una mentalidad bastante sobresaliente, por decir algo. Entonces, cuando ellos se casaban, mandaban buscar las mujeres allá a su patria, y no se mezclaban con las lugareñas, por así decirlo. Claro. Y sin embargo, aquí en San Vicente se mezclaron. Ya. O sea, ellos... se rindieron a los encantos de las mujeres. Exactamente. Entonces, ese es un detalle no menor, porque no ha ocurrido en otras partes de América, no ha ocurrido. Entonces ellos se casaron con Chile, con San Vicentana, y tuvieron familia acá. Entonces, bien admirable porque eran personas de otra cultura. Ahora, respecto al trabajo político que han hecho, administrativo que han desarrollado las mujeres, también es muy importante. Y yo creo que acá la profesora Hilda Barca, un 7, porque fue una de las mejores alcaldesas que ha tenido San Vicente. Y en una época que tampoco ocupaban ese cargo. No, por supuesto que no. Y de hecho, cuando ella fue elegida, porque la elección de alcalde en ese tiempo era muy distinta a lo de hoy, las personas se elegían como regidores, y los regidores elegían su alcalde. Entonces ella tuvo bastantes problemas porque los regidores, por el solo hecho de ser mujer, no querían votar. Entonces tuvieron que hacer 2 reuniones para poder elegirla. Y así ella pudo lograr llegar a ser alcaldesa, la primera alcaldesa de San Vicente, y que yo la conocía a la señora Hilda Barca, era delgadita, muy finita, pero era una mujer con una fuerza extraordinaria. Una tremenda personalidad. Exacto. Entonces ella se preocupó especialmente del sector rural, dotándolos de agua potable, la luz eléctrica, se preocupó de los colegios, de formar en buenas condiciones la biblioteca, pero lo principal que yo destaco en ella que fue una mujer muy honesta, y la honestidad es rara hoy en día. Sobre todo en la política, dice usted. Sí. Después tuvimos en los años 80, saliendo de la dictadura militar, a la señora María Teresa Fontón, que también es profesora. Y yo diría que ella logró realizar un buen trabajo en la municipalidad, podríamos decir prácticamente en la época de transición. A pesar de que tuvo muchos problemas, porque en ese momento venían saliendo las fuerzas políticas emergentes que querían recuperar la democracia. Entonces fue cuestionada, pero
a pesar de cuestionada en la parte política, pero la señora María Teresa todavía está viva y tiene todavía un cargo público, que es concejal de la comuna, concejala. Sí, hasta el momento ha sido concejal, es porque ha tenido una gran capacidad. Entonces, bien, y una persona que ha estado muy comprometida con lo que ha sido San Vicente. Y estos líderes, digamos, ¿de qué manera influyen también en el comportamiento de nosotros las mujeres sanvicentanas? ¿Cómo nos ve usted como la mujer del pueblo sanvicentana? Por eso que le digo, las mujeres de San Vicente se caracterizan porque pueden tomar iniciativas. Bueno, y también no quiero dejar de lado a la señora Virginia Troncoso, que a pesar de que ella no es de San Vicente, logró instalarse en muy buenas condiciones. Partió siendo dirigente de los centros de padres, de las juntas de vecinos, entonces ya tuvo una carrera. Y tuvo 3 periodos en la cual fue electa. Exacto. Entonces ella tuvo gran capacidad para gestionar proyectos y de alguna u otra manera ella contribuyó al desarrollo, al progreso floreciente de San Vicente. Pero hay un detalle bien importante también, que nosotros siempre hemos tenido buenos alcaldes, siempre, desde los primeros tiempos. Entonces ha sido una tónica que se ha mantenido a través de la historia de San Vicente. ¿Somos exigentes a lo mejor como votantes los sanvicentanos? Sí, son bien exigentes y las mujeres también son exigentes. Sí, no son tímidas, siempre toman la iniciativa en muchas cosas. Y la verdad de las cosas, yo como profesor siempre les digo, yo confío más en las mujeres que en los hombres, porque aquí en San Vicente las mujeres como que han tomado la iniciativa y los hombres como que se van quedando en el tiempo. Eso también forma parte de nuestra cultura y eso es bueno que ocurra. Hay que tener mucho cuidado porque yo creo que al futuro se van a seguir proyectando las mujeres dirigiendo. ¿Y por qué cuidado? ¿Por qué hay que tener tanto cuidado con eso? Porque los hombres somos machistas, entonces nos negamos a aceptar que las mujeres en muchas cosas mandan. Entonces uno tiene que ir observando y adaptándose a las circunstancias, pero si usted se fija, hoy en día la mayoría de las mujeres están asumiendo cargos importantes dentro de la comuna y las están llevando. Entonces, ¿eso por qué? Porque ellas están en un nivel de desarrollo social muy importante. A pesar, bueno, yo creo que a nivel mundial, porque ahora ya la mujer está en todos los ámbitos, pero las mujeres de San Vicente tienen esa capacidad de organizar, de gestionar cosas y de liderar. ¿Y los hombres, cómo ve a los hombres hoy día? Veo a los hombres como que se están quedando un poco. ¿No se están desarrollando? No. En la educación, por ejemplo, usted que tiene educación de adulto, ¿quién va más, mujeres o hombres? Sí, no, es que las mujeres son más responsables. Ya, tienen mejor comportamiento estudiantil, como estudiantes, digamos. Sí, los jóvenes como que tienen pocas iniciativas en relación a las mujeres. Ellas son más comprometidas. Son mucho más comprometidas. Usted les propone algo y si les parece a ella que está bien, son capaces de organizar, desarrollar, y lo otro que es importante es la visión de futuro, que no todas las personas lo tienen. ¿Y los hombres en ese aspecto usted siente que se están quedando, que no se están desarrollando, que están teniendo un rol más pasivo? Exactamente. Y eso se nota cuando, por ejemplo, las mujeres están en un cargo público, se nota que hay más dinamismo que cuando el hombre está en un cargo público, hay menos dinamismo. Son más quedados, cuesta conversar con las autoridades porque a lo mejor no se levantan muy temprano, pero cuesta mucho llegar a ellos. Y usted lo puede apreciar perfectamente, las personas que han dirigido acá y que dirigen las comunas, o sea, las organizaciones, se va a dar cuenta que no voy a nombrar personas porque se me puede escapar alguien, pero hay personas que han dirigido instituciones, los ancianos, por ejemplo,
distintas organizaciones y han sido mucho más movidas, como se dice, porque tienen esa característica propia de la organización, son más ocurrentes, gestionan más cosas. Sí. Y cuando nosotros vemos también nuestra historia reciente, yo soy de una generación en la cual nos formamos acá en San Vicente, en la cual la población era como muy reducida, por lo tanto todos nos conocíamos, sabíamos quién vivía aquí, quién vivía allá, todos éramos como familiar, era como un ambiente familiar. Hoy día sin duda salimos a la calle y no todos nos conocemos. Ya es una ciudad en la cual ya estamos, ahora tenemos el tema de los inmigrantes. Entonces, ¿cómo ve usted hoy día que los sanvicentanos, cómo somos, en qué hemos cambiado? ¿Usted cuántos años lleva acá? 37 años. Estos 37 años, ¿cómo ve el cambio como sociedad, como comuna, como población? Mire, el sanvicentano antiguo, porque hay que distinguir entre los antiguos y los que llegaron después de la década de los 90, gracias a la empresa AgroSuper. Así es. Se crearon fuentes laborales porque antes no habían grandes fuentes laborales. San Vicente era una ciudad dormitorio, donde la gente llegaba a dormir y después iba a trabajar a otras comunas, San Fernando, Rengo. O al campo también, sí, iba mucha gente a trabajar al campo. Entonces, en cuanto al sanvicentano antiguo, el sanvicentano antiguo siempre fue solidario porque cuando se creó el departamento de San Vicente en el año 25, la gente abrió sus casas para recibir a las nuevas autoridades. Incluso siempre los sanvicentanos se sentían honrados de que, por ejemplo, por decir algo, el juez, el martillero, el notario vivieran en su casa. Sí. Bueno, no, el cura párroco siempre vivió en la parroquia. Pero que formar invitación, digamos, que fueran nuestras casas. Que las personas que dirigían vivieran en su casa y ellos le daban pensión. Yo también cuando llegué en el año 80, llegué pagando pensión, claro. Y la señora que nos atendía se alegraba de que fuéramos profesores los que ella tenía en su casa porque para ella era un honor. Hoy en día las cosas... Los inmigrantes son distintos. Por ejemplo, a mí me ha tocado atender mucho el caso de los haitianos. Sí. Los haitianos vienen con una lengua desconocida para nosotros y ellos llegan a un lugar, a Chile, que habla español y ellos nunca habían dominado el español. Entonces les cuesta comunicarse y vienen en muy malas condiciones porque... ellos al llegar acá sus estudios no les sirven, a pesar de que son personas muy bien preparadas. En el liceo nos ha tocado atender, por ejemplo, profesores, parvularias, dentistas, ingenieros, enfermeras y personas que tienen otras profesiones porque allá se les han hecho cursos de construcción, de computación, etcétera. Es gente preparada, pero esa educación que obtuvieron en su país, acá no les sirve. Por lo tanto, no tienen dónde trabajar. Entonces vienen en condiciones bastante complejas. Sin embargo, la reacción de la gente, del pueblo, ha sido excelente a mi manera de pensar. Acá, por ejemplo, nosotros hemos recibido la colaboración, porque en el liceo estudian 120 haitianos más o menos, todos los días. Y ellos están, no en escolaridad, sino que en el idioma. Están aprendiendo el idioma. Pero mire, acá ha venido la Cruz Roja del Tambo, les ha traído alimentos y les ha traído ropa. Han venido varias veces. El Colegio Santa Inés aportó más o menos unos 250 kilos de alimentos. Hace pocos días atrás el Colegio Salvador le entregó mercadería a cerca de 100 haitianos. No necesariamente los que están en el curso, sino que dentro de la comunidad haitiana que está acá. Dentro de la comunidad. El Colegio San Miguel también les entregó mercadería a algunas familias. El pastor de la iglesia evangélica de la población Manuel Rodríguez abrió su templo para que los inmigrantes haitianos puedan hacer su oficio religioso. Y ellos hacen el oficio religioso desde las 8
hasta las 10 de la mañana los días domingos. Los integrantes de la fe Bahá'í y los rotarios son los profesores que hacen las clases en el liceo, hacen las clases de español. Hay profesores que van a trabajar gratuitamente a prepararlos. También las autoridades han tenido su colaboración porque, por ejemplo, la Seremi de Educación entrega 80 colaciones diarias para los haitianos nuestros. La municipalidad también ha estado colaborando con mercadería a través de la iglesia evangélica para darles alimentos, desayuno a los haitianos el día domingo. En la iglesia del pastor Carlos Parada, que está ahí en Barrio Norte. Y así sucesivamente. Bueno, a lo mejor se me van a olvidar algunas personas o instituciones, pero la respuesta de San Vicente ha sido extraordinaria. Y yo creo que sería bueno a lo mejor entrevistarlo a los haitianos. Yo sé que hay algunos... Tuvimos acá un representante. Sí. Yo sé que hay problemas de tipo cultural, por ejemplo, me han reclamado porque piensan que yo soy el representante de los haitianos y no, yo estoy colaborando, ¿no? Entonces yo sé que ellos andan en las veredas en bicicleta. Entonces ya han pasado a llevar a algunas personas, pero eso es parte de su cultura. Según lo que me han comentado... Y de las normas que nosotros le pongamos también acá. Sí, y ahí, bueno, yo aprovecho, si está Carabineros escuchando o viendo este programa, yo les pediría que por favor ellos vayan al liceo, la educación de adultos, después de las 7:30 de la tarde llegan los haitianos y que puedan darle algunas charlas. Porque la verdad es que no es que lo hagan porque son malos de adentro, sino por desconocimiento. Claro. Ellos dicen que por la vereda andan más seguros, porque allá en su país están acostumbrados a eso. Pero acá es muy distinto, las normas son diferentes. Entonces hay que educarlos. Y la gente ojalá que también nos ayude a educarlos y no a aprovecharse de ellos. Porque hay varios que se han aprovechado. Entonces, cuando uno se aprovecha de otro ser humano, es algo terrible. Así es. Sí. Así es. Y a nosotros nos ha tocado vivir situaciones bastante delicadas ahí en el liceo porque ellos vienen con sus problemas humanos. Si los chilenos tenemos problemas, ellos tienen los mismos problemas. Entonces en su país tienen su mamá, su papá enfermo de cáncer o de otras enfermedades catastróficas. Tienen familia que lo único que quieren es venir a Chile, venirse acá porque piensan que aquí sus papás o sus hermanos o sus primos están en muy buenas condiciones, en consecuencia de que muchos están hasta sin trabajo. Y que muchas veces yo le he preguntado, ¿comiste hoy? Y me dicen, no, director, no he comido. Entonces cuando hay una persona que está todo el día sin comer, está pasando por una situación bastante delicada. Pero afortunadamente San Vicente ha respondido bien. Y tal vez por eso ha llegado tanto haitiano acá a San Vicente, porque esta es una de las comunas donde más ha llegado. Eso han dicho. Sí. En una entrevista acá nos decían eso, reconocían que ellos están como más seguros acá. Sí, ahora por ejemplo nosotros les conseguimos un curso técnico del CENSE, del Servicio Nacional de Capacitación y Empleo, y están aprendiendo a fabricar pastelones. Qué bueno. Entonces, esas cosas son buenas. Y lo otro que también se está viendo es que el Ministerio de Educación va a desarrollar un proyecto el próximo año, 2018, sobre alfabetización de los haitianos. Entonces van a ocupar más formal, porque sí, en el fondo esto ha sido un programa que surgió de la comunidad que ustedes están haciendo en el liceo. De los rotarios, de los Bahá'í y del liceo. Y que no se da en todas las comunidades. No. También aquí somos pioneros en eso. Exactamente. Mire qué bien. Entonces van a contratar 20 alumnos nuestros para hacer ese trabajo a nivel regional. Qué bien. Sí, qué bien. Ellos van a trabajar como monitores. Entonces también vamos avanzando en la delantera de la inclusión, como se dice, y de la inserción de los inmigrantes que hoy se llaman haitianos, pero al parecer da la impresión de que van a llegar otros inmigrantes
tal vez lleguen en más malas condiciones o en mejores condiciones, no sé. Pero yo he hablado con los haitianos, les he hecho charlas y les he dicho. Por ejemplo, aquí llegó una colonia española, venían ellos huyendo de la guerra, hogares destruidos. Y sin embargo, hoy tienen más que los chilenos. Así es. Claro, y Porque ellos, vienen solo a trabajar ¿sí? y trabajan mucho. Y si ellos se esfuerzan, juntan dinero y son emprendedores, van a lograr muchas cosas. Así es. Y en eso estamos, en eso estamos En darle tratando herramientas. de hacerles conciencia de que a través del esfuerzo, del sacrificio y del emprendimiento ellos pueden lograr cosas. Y vamos a tener, bueno, yo le quiero aprovecho de hacer un llamado a la comunidad de San Vicente por lo siguiente: los haitianos no vienen de turistas, No, ellos vienen a quedarse con nosotros, sí. con los chilenos. Entonces, hoy en día un haitiano puede estar hacinado, por ejemplo, duermen 8 o 10 personas dentro de una habitación. No hay problema, porque son adultos, son jóvenes, pueden dormir incluso hasta debajo de un árbol o estar sin comer un día. Pero el problema no es ahora, porque el que sufre es uno solo. Pero cuando estos haitianos tengan hijos, Sí. ¿qué es lo que va a pasar? Sí. Los niños van a tener padres sin trabajo, padres que a lo mejor han tenido problemas con la sociedad. Entonces tenemos que evitar que esos niños sean alcohólicos, que se prostituyan, se droguen o que andan robando. Entonces, si nosotros nos preocupamos ahora La prevención. de darle una mejor situación a los haitianos, ellos se van a agregar a nosotros y van a ser una fuerza positiva, porque son muy humildes y muy trabajadores. Así Tenemos que dar las oportunidades. Patricio, y en este mismo, para finalizar el programa, vamos a detenernos un poquitito en este programa en el cual nosotros estamos hablando de la formación cívica. Y en la cual hemos estado viendo, digamos, el contexto histórico. Hemos visto también el compromiso de la mujer a través de la historia, el compromiso político. Vemos también que hoy día la gran fuerza que vota son las mujeres y también es un grupo etario adulto, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa? ¿Cómo ve usted también como formador, como educador? ¿Qué ve usted? ¿Cómo motivamos hoy día a los jóvenes para que participen y tengan una participación activa en esto de lo político? Por lo menos votando. Porque cuando hay un voto que no es obligatorio, vemos que hay mucha deserción. Y vemos también que a lo mejor las autoridades no son representativas, porque es poca la gente que vota. Y vamos a tener prontamente una elección y necesitamos que haya una fuerza que vaya a votar. Entonces, ¿cómo motivamos hoy día en eso? Mire, la clase política hoy en día está muy desprestigiada por todo lo que ha pasado. Todos ¿Ya? sabemos. Pero la culpa de esto ha sido nuestra, porque la mayoría no participamos. Entonces, a veces uno adopta esta actitud pasiva y deja de estar. Entonces, a veces las cosas pasan por el lado de uno. Y yo le hago un llamado a las personas, sean jóvenes, adultos mayores, a que asuman el liderazgo frente a muchas cosas, porque uno tiene que asumir los liderazgos en diversas situaciones. Como padre de familia, uno tiene que dirigir, orientar a la familia y no dejar que los hijos lo orienten o lo manden a uno. Eso va contra la naturaleza. Cuando uno está en las organizaciones, tiene que participar, porque si uno no participa, deja hacer. Y cuando deja hacer, otros toman las decisiones por uno. Y en el ámbito político, también tienen que nacer caras nuevas. Tiene que llegar gente con mayor fuerza. Tal como digo, no estoy hablando solamente de jóvenes, sino que de personas con capacidad y que tienen que incursionar en el ambiente político para que mejore la política, porque la política es la orientación
la administración de la sociedad. Sin la política nosotros no podemos ser dirigidos y hay que cultivar la democracia y una forma de hacerlo es participar. ¿Cómo no va a ser bueno que uno tome la decisión frente a tantas cosas que ocurren en la comuna, que ocurren en la región o que ocurran en el país? Y no dejar que otros, como cuando éramos niños, ¿cierto?, los padres tomaban las decisiones por uno. Pero ahora nosotros ya tenemos una conciencia, tenemos un pensamiento propio y tenemos que desarrollarnos en el liderazgo. Y eso es lo que no tenemos que perder, porque una persona que no tiene liderazgo no tiene voluntad. Y sin voluntad no se llega a ninguna parte. Cuando uno ya se va dejando estar, es como aquella persona que ya no tiene muchas ilusiones, no tiene muchos sueños en la vida, entonces dice, no, sí, ¿para qué si es todo igual, van a hacer lo mismo? Pero uno está dejando que eso ocurra. Así es. Por eso uno tiene que participar dentro de los márgenes, por supuesto, de las capacidades y de las posibilidades que uno tiene que participar siempre. Así es. Claro. Patricio, ha sido sin duda una interesante conversación. Yo creo que para nadie es indiferente conocer nuestra historia, saber lo que pasó antes en este mismo lugar que vivimos. No deja de ser mágico el imaginarnos, digamos, cómo era esta comunidad, como usted tan bien la describe, donde nos describe nuestros ríos, cómo era nuestro paisaje, cómo llegaron los primeros habitantes. Sin duda que ha sido una conversación muy grata, que nos ha educado y que nos ha llevado a soñar en ese San Vicente y nos ha ayudado también a hacernos cargo del San Vicente de hoy día y a comprometernos con los cambios. Así que yo le doy las gracias por estar acá, por todo el aporte que hoy día nos ha dado y lo invito a que siga investigando. Nos comprometemos también nosotros como comunidad a seguir dándole aportes también de nuestra historia. De lo que sabemos, de nuestra familia, de nuestras tradiciones, porque nos enorgullece tener en las manos los libros con la historia que usted nos cuenta de nosotros mismos. Así que muchas gracias. Muchas gracias a ti, María Elena. Bueno, yo por mi parte voy a seguir trabajando dentro de lo que yo hago como profesor, como vecino de acá de San Vicente, hasta donde me den la fuerza. Así que, y muy agradecido. La felicitamos. Y muy contento de haber conocido San Vicente y de que me hayan acogido, porque en realidad yo como vengo de afuera, me doy cuenta de que fui bien acogido y gracias a eso también estoy devolviendo yo lo que San Vicente me ha dado. Qué bien, muchas gracias. Y eso es lo que tenemos que hacer con los inmigrantes, darles para que ellos después hagan su aporte positivo. Claro. Muy bien, muchas gracias, un gusto estar acá con usted compartiendo estas cámaras. Darles las gracias a ustedes por acompañarnos y nos veremos en otra oportunidad con otro importante invitado de este análisis ciudadano.